Funciones convexas. Diremos que un conjunto S incluido en R a la D es un conjunto convexo si, dado dos puntos cualesquiera del conjunto P y Q, el segmento que ellos determinan, o sea, el segmento de extremos P y Q, está contenido en S. El conjunto que estamos viendo es un conjunto convexo, mientras que el conjunto que figura a la derecha no es convexo. Observemos que si consideramos P y Q como están marcados, el segmento que tiene como extremos P y Q no está totalmente incluido en S, por lo que, en este caso, el conjunto S no es convexo. Dado que la ecuación de un segmento de extremos PQ está dado por x igual p más lambda por q menos p para todo lambda en el intervalo 0, 1, diremos que un conjunto es convexo en R a la D si los puntos de la forma p más lambda por q menos p están en S para todo lambda en el intervalo 0, 1 y para todos p y q en S. Observemos que para lambda igual a 0 se obtiene el punto p y para lambda igual a 1 se obtiene el punto q. Si S es un conjunto convexo y F está definida en S, diremos que F es una función convexa en ese conjunto si y solo si para todos P y Q en S se cumple que la imagen de los puntos del segmento PQ, es decir, F de P más lambda por Q menos P, es menor o igual que F de P más lambda por F de Q menos F de P, para todo lambda en el intervalo 0, 1. También puede escribirse de la siguiente manera. Lo que se obtiene simplemente haciendo cuentas de esta expresión. Nos quedaría que F es convexa si y solo si 1 menos lambda P más lambda Q es menor o igual que 1 menos lambda F de P más lambda por F de Q, por supuesto para todo lambda en 0, 1 y para todos P y Q en S. En el caso de una función de una variable, es muy fácil ver gráficamente que una función es convexa. Por ejemplo, si tenemos el gráfico de una función, como el que figura allí, en azul, consideramos dos puntos en el gráfico, P, F de P, Q, F de Q, y los unimos. Observemos que, si considero un punto en el segmento PQ, es decir, un punto de la forma 1 menos lambda P más lambda Q, la imagen por la función f de ese punto, es decir, f de 1 menos lambda P más lambda Q, es menor o igual que 1 menos lambda f de P más lambda f de Q. Es decir, el gráfico queda por debajo del segmento de extremos f de P, f de Q. Observemos además que en el caso de la figura, la función es derivable. Por ende, podemos ver que el hecho de ser convexa equivale, en este caso, a que, si considero, fíjense, un punto, y trazo la recta tangente al gráfico de la función en ese punto, el gráfico queda por encima de la recta tangente, y esto se repite para todos los puntos del segmento de extremos P y Q. Por otra parte, también en la figura, la función tiene derivada segunda, y la derivada segunda, en este caso, positiva, nos dice que la función tiene concavidad positiva, por lo que, bajo ciertas condiciones, podemos decir que ser convexa equivale a que el gráfico quede por encima de la recta tangente para todos los puntos del conjunto de referencia, o que la concavidad sea positiva también para todos los puntos del conjunto de referencia. Hacemos un ejemplo muy importante, en el cual se prueba que toda función lineal es una función convexa. Recordemos que una función lineal en R a la D puede escribirse como el producto interno de los vectores C y X. Para demostrar que es una función convexa, comenzamos planteando la imagen de los puntos del segmento de extremos X, Y. En este caso, producto interno de C por 1 menos lambda X más lambda Y. Utilizando propiedades del producto interno, producto escalar, las propiedades distributiva y homogénea, se puede escribir de esta forma. Aquí tenemos a f de x, aquí tenemos a f de y.
por lo que el resultado es 1 menos lambda f de x más lambda f de y. Resultado que se cumple para todos los x y r de y para todo lambda perteneciente a los reales. En esta oportunidad, para la función lineal, más que la desigualdad, se obtiene una igualdad, y no solamente se cumple para cualquier lambda entre 0 y 1, sino para cualquier lambda perteneciente a los reales. Por lo que f es una función convexa en R a la D. En resumen, una función lineal en R a la D es una función convexa. Otros ejemplos importantes de funciones convexas que utilizaremos en el capítulo que sigue son la norma de x al cuadrado, una función convexa en R a la D, y una combinación lineal de funciones convexas con coeficientes no negativos da como resultado una función convexa. En el caso particular, la suma de dos funciones convexas es una función convexa. Si pensamos en cómo extender los resultados que comentamos observando la figura de la función convexa en R, el equivalente a que el gráfico queda, entre comillas, por encima de la recta tangente, es el resultado que estamos viendo en pantalla. Si f es una función con dominio S, un conjunto convexo, en R a la D, y es diferenciable en ese conjunto, entonces f es convexa si y solo si f de x es mayor o igual que f de p más la jacobiana de f en p por x menos p para todos x, p en S. Es decir, el gráfico de la función queda por encima del plano tangente. Otra condición necesaria y suficiente para que una función sea convexa, y que sería la equivalente a lo de la concavidad positiva, es la siguiente. Si f es una función de clase C2, es decir, con derivadas de segundo orden continuas en un conjunto S convexo, entonces f es convexa si y solo si para cada x en el conjunto S se cumple que los valores propios de la matriz hessiana de f en x son no negativos. Por ejemplo, si tenemos la función x2 más y2, vamos a utilizar ese resultado para demostrar que es convexa en R2. Una observación previa: x2 más y2 es la norma del vector xy al cuadrado, por lo que podemos utilizar para demostrar la convexidad de esta función el resultado visto previamente como ejemplo. Como es una función de clase C2, podemos calcular y utilizar el criterio que nos da el teorema anterior. Calculamos la matriz hessiana de f en xy. En esta oportunidad se obtiene una matriz que es diagonal, y por ende los elementos de la diagonal principal son los valores propios de la matriz. Es decir, la matriz hessiana de f en xy tiene valores propios no negativos para cualquier x de R2, lo que quiere decir que la función es convexa en R2. En este otro ejemplo, también tenemos un polinomio, es decir, una función de clase C2. Calculamos la matriz hessiana de la función f en xy. Nuevamente nos queda una matriz diagonal, por lo que tenemos en la diagonal principal son los valores propios, pero en esta oportunidad uno de los valores propios depende, en este caso, de y. Sin embargo, ambos valores propios son no negativos para todo x y R2, lo que quiere decir que la función es convexa en R2. ¿Cómo se vincula la convexidad con la optimización, es decir, con los extremos de una función? Si una función es convexa en un conjunto convexo y tiene en un punto interior al dominio un mínimo relativo, entonces en ese punto se alcanza el mínimo absoluto. Más aún, si la función es convexa en un conjunto convexo y abierto y tiene en P un punto estacionario, y f es diferenciable en el conjunto A, entonces f de P es el mínimo absoluto de f en A. Veamos la demostración. Por hipótesis, P es un punto estacionario de f, lo que implica que la matriz jacobiana de f en P es la matriz nula, es decir, todas las derivadas parciales de la función f se hacen 0 en P. Por otra parte, la función es convexa y diferenciable en el conjunto A, es decir, f de x es mayor o igual que f de p más la jacobiana de f en p por x menos p para todos los puntos x que están en A. Si juntamos estas dos cosas,
tenemos que la jacobiana de f en p es la matriz nula, por lo que esta cuenta, la matriz nula multiplicada por el vector x menos p, va a ser igual a 0. Es decir, f de x es mayor o igual que f de p para todos los x que están en A, lo que significa que la función tiene en P mínimo absoluto en A. Veamos este ejemplo, tenemos una función de 3 variables y queremos ver si existe el mínimo absoluto de f en R3, lo cual no es un problema sencillo de resolver si, por ejemplo, no conocemos el signo de la función, como sucede en este caso, pero si logramos tener una función convexa y encontrar un punto estacionario, tenemos resuelto el problema. Se puede ver fácilmente que el único punto estacionario de esta función es el 0, 0, 0. Haciendo las derivadas de segundo orden y armando la matriz hessiana de f en x y z, se obtiene la siguiente matriz. Luego calculamos el determinante de esta matriz menos lambda por la identidad para encontrar el polinomio característico y sus raíces, es decir, los valores propios, obteniéndose 2, 7 y 9, todos estrictamente positivos. Es decir, la matriz hessiana de f en x y z tiene valores propios no negativos para todo x y z de R3, lo que quiere decir que la función es convexa en R3. Tenemos entonces que la función f es convexa en R3 y tiene un único punto estacionario, el 0, 0, 0. Entonces, el mínimo absoluto de f en R3 es f de 0, 0, 0 igual a 0.